Muy buenos días, amigos, iglesia. Qué bueno que nos estemos conectando una vez más en nuestro servicio dominical. Tenemos todos un gran deseo de conectarnos con el Señor, un deseo de poder venir ante su presencia, adorarle y al mismo tiempo recibir de Él su presencia, su fuerza, su aliento y su gozo. Hay muchos motivos para acercarnos a la presencia de Dios y vamos a leer en este momento en Isaías capítulo 55. Es una invitación para disfrutar de la salvación del Señor. El Señor nos convoca y a través de este medio nos acercamos a su presencia. Isaías 55, dice la Biblia, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Amén. Así que la invitación está bien clara, no hay dudas en que el Señor extiende su invitación a todo el mundo y nos invita a disfrutar gratuitamente lo que en el Nuevo Testamento nos explica luego, por fe nada más, de su salvación y de su gozo. Quiero que oremos, que aquietemos nuestro espíritu y que dispongamos todo nuestro ser, todo, espíritu, alma, cuerpo, para adorar al Señor, para venir a su presencia. Padre, gracias por la vida, gracias Señor por la energía, la salud, la fuerza y el deseo que tú has puesto en nosotros de venir a ti. Dios, queremos adorarte y disfrutar de tu presencia y disfrutar de tu salvación. Hoy, Señor, nos rendimos, hoy volvemos a ti, oh Dios. Queremos, Señor, llenarnos de tu amor, llenarnos de tu paz y también poder mostrar ese amor a los que nos rodean, impartir esa salvación, Señor. Muchas gracias. Hoy nos rendimos a ti. Ese es nuestro deseo, Padre. Cante con nosotros y adore esta mañana al Señor. Es para ti. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios
palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Digámoslo una vez más. Mi deseo es honrarte a ti. Con mi corazón te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración es para ti. hoy te rindo, vamos. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Nos rendimos a ti, Señor. Toma nuestra vida, toma nuestro ser, Señor. Toma todo lo que somos y que podamos saber y entender que tú eres suficiente. Saber, Señor, que tu salvación es alimento que sacia, que llena. Que nuestro espíritu hoy pueda ser saciado por ese alimento espiritual. Oh Dios, gracias. Gracias por Cristo, porque Cristo es el pan que descendió del cielo. Él es suficiente. Él basta. Gracias, Jesús. Cantemos juntos. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta,
Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Y decimos Tal y como somos, nos amó, nos amó. hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Así es, así es. Qué profundo, Señor. Qué profunda es esta verdad. Ayúdanos para que pueda pasar de nuestra mente a nuestro corazón. Y que no solamente tengamos la creencia de que Jesucristo es suficiente, que tengamos la convicción de que Él lo llena todo, en todos. Dios, de que no podemos dejarnos engañar creyendo que habrán otras cosas más importantes que Cristo y que nuestra relación con Él. Hoy volvemos a ti. Es nuestro deseo, Jesús, para ponerte en el centro de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra familia. Y oramos para que ojalá Jesucristo sea el centro de nuestro país también. Amén. Amén. Hermanos, qué bueno es adorar al Señor.
Muy buenos días, iglesia, un saludo muy especial para todos. Hoy le quiero dar gracias a Dios por el cuidado que ha tenido conmigo y con mis hijos durante esta pandemia. También le quiero dar gracias a Dios por el pastor Ronald y su esposa, y por Ana, porque siempre nos han tenido en sus oraciones. Muchas gracias, los quiero mucho, que el Señor los bendiga. La iglesia ha sido muy importante porque ha abierto espacios para que podamos continuar conectados. ¿Es fácil para ti expresarle a Dios lo que sientes? Tu alegría, tus frustraciones, tus tristezas, ¿normalmente se las cuentas a Dios? Hoy vamos a estudiar un salmo precioso, iglesia. Vaya abriendo su Biblia en el Salmo 137. Este es un salmo de lamentación. Es un poema que expresa una profunda nostalgia, pero me encanta porque nos da un ejemplo de cómo desahogarnos de una manera práctica con el Señor. Este salmo me parece una de las formas más prácticas de expresar el dolor que siente el ser humano por el daño que ha recibido. Vaya conmigo al Salmo 137 y léalo. Versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo? Verso 4. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. Que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día de los ejércitos de Babilonia cuando tomaron a Jerusalén. Destrúyanla, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. Oh Babilonia, serás destruida, feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Este es un salmo, iglesia, que créanme, no todos los predicadores quieren escoger para predicar. Entendamos el contexto en el que está escrito. Judá lleva varios años cautivo bajo el reinado opresor de Babilonia. Nabucodonosor les acechó un año hasta que logró quitarles la tierra, quitarles su reinado y quitarles el templo. Quitarles estas tres cosas era quitarles la tierra, era la señal de la bendición. El rey era la figura de protección y el templo era el símbolo de la presencia del Señor. Eso quiere decir que Babilonia llegó y arrasó con todo lo que era importante para esta nación. Es una ciudad que queda destruida, sin templo, que perdió las tierras, los bienes, sus costumbres, que se perdieron familiares, que terminaron exiliados como prisioneros de guerra en otro país y sometidos a una cultura, costumbres, idioma y religión diferentes. Este salmo es escrito por judíos en profunda tristeza por sus grandes pérdidas y bajo la opresión de un gobierno absolutamente tirano que les humillaba. Vamos a ir desmenuzando, después de entender este contexto, vamos a ir desmenuzando verso a verso para encontrar la profunda riqueza y cosas maravillosas que Dios quiere decirnos hoy. Y antes de que hagamos esa desmenuzada del texto, quiero pedirle que ahí donde está solo en su casa o con su familia, cierre sus ojos y ore al Señor. Pídale que le ayude a recibir su palabra y que le hable hoy cosas importantes para su realidad. Señor, aquí nos presentamos delante de ti sin más que tu Santo Espíritu, que es suficiente, y tu palabra abierta para que hoy nos hables, y nos disponemos como tus hijos a escuchar lo que tienes para decir a cada uno de nosotros hoy. ¿Están listos entonces para que profundicemos, iglesia? Muy bien, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Al leer este versículo, pienso que se vale lamentarse por cada pérdida que experimentamos en la vida, que se vale llevarle a Dios nuestro dolor,
y manifestarle la nostalgia que sentimos por lo que ya no tenemos, por lo que hemos perdido, por todo aquello que nos duele. A mí me impresiona ver a tantos cristianos que mutilan sus emociones, pensando que sencillamente por ser nuevas criaturas no podemos llorar, no podemos expresar tristeza, no nos podemos lamentar o quejarnos, ni siquiera expresar el dolor ante las pérdidas y las dificultades grandes de la vida. Pero en este versículo veo el caso de un pueblo que se lamenta porque entendían que lo que estaban viviendo era parte de la disciplina que el Señor había permitido sobre ellos. Y permítame remitirme a Isaías 49, versículo 1. ¿Los vendí a ustedes como esclavos?, pregunta el Señor. ¿Los vendí como esclavos? No, fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Y aquí nos preguntamos, ¿pero cuáles fueron esos pecados tan grandes que cometió Israel para que quedara cautiva bajo este gobierno tirano y opresor de Babilonia y que el Señor lo hubiese permitido de esa manera? Pues el pecado de esta nación fue nada menos y nada más que negar a Dios, que olvidarse de Él, que desconocer su palabra, pero aún así seguir cumpliendo las ceremonias y los rituales como si nada. El mayor pecado fue autoengañarse, creyendo que estaban cerca de Dios sin estarlo, de honrarle de labios para afuera, pero estar desconectados en su corazón. Y al abandonar a Dios comienza la inmensa degradación social. Crece la injusticia entre los mismos hermanos y entonces la vida de este pueblo se volvió como la vida de cualquier nación que no tiene temor de Dios. Esto fue lo que les llevó a terminar cautivos y como víctimas del imperio babilonio. Dice en el versículo 2 de Isaías 49, ¿por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé?, dice el Señor. Y no podemos dejar de recordar la cantidad de profetas que el Señor envió para advertir, para encaminar, para corregir a este pueblo. Pienso aún en profetas como Oseas, que con su propia vida y en su propio matrimonio encarnó el mensaje que Dios quería decirle a la nación, llamándolos a que volvieran sus corazones a Él. Pero en vez de suceder eso, con el pasar del tiempo, cada vez más y más se alejaron del Señor. Y lo que pasa cada vez que nos alejamos del Señor es que empezamos un proceso de decadencia. Empezamos a negociar nuestros principios, se nos olvida lo que Dios dice, nos comportamos realmente como si Dios no existiera. Y eso jamás va a poder convertirnos en mejores personas. Alejarnos de Dios siempre nos va a llevar a un cautiverio y vamos a buscar saciarnos en lugares equivocados y vamos a terminar esclavos de aquello con lo que buscamos saciarnos, llámese relaciones, dinero, poder, conocimiento o lo que sea. En este momento de la actualidad nos sentamos y lloramos de pensar todo lo que hemos perdido en esta pandemia. La salud, seres queridos, empleos, tal vez los ahorros, la libertad de salir, los sueños, los planes, y terminamos como esclavos encerrados en nuestras propias casas. Iglesia, también esta pandemia es un llamado a sentarnos y lamentarnos por nuestra condición espiritual, por la condición espiritual en la que está el mundo entero, que vive lejos de Dios, y esa es la peor esclavitud que podemos vivir. Versículo 2. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Estos versículos nos muestran dos grupos de personas compartiendo la misma tierra. Por un lado están los exiliados, el pueblo de Israel derrotado, y por el otro lado están los opresores, en el mismo lugar geográfico. Comparten el mismo espacio, pero son dos culturas diferentes que no comparten las mismas creencias, ni la misma fe, ni el mismo Dios. Y esta es la realidad del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Es nuestra realidad también. Compartimos este espacio con otros
que no tienen nuestra fe, que no creen en nuestro Dios y que tampoco les interesa. Nos muestra este versículo la humillación que experimentaron estas personas a causa de sus opresores. Ellos les exigían que cantaran canciones alegres y esto suena muy sarcástico. Canten esas canciones alegres acerca de su tierra, de esa tierra que habían perdido. Eso es como pedirle a una mamá que acaba de perder su bebé que entone una canción de cuna. Qué fuerte, ¿verdad? Colgar las arpas, como lo muestra el versículo 2, era la actitud de rebeldía pasiva. Ahí estaban las arpas, a la vista de todos, pero ellos se rehusaban a tocarlos, porque entendieron que alabar al Señor era algo íntimo, sagrado, parte de su identidad, parte de su cultura, de sus festividades, y que esa adoración jamás la iban a ofrecer a sus captores. Es aquí donde el pueblo empieza a entender que la adoración es parte de su identidad, que requiere toda la reverencia y la consagración, y por eso les invade la nostalgia de pensar cuántas veces pudieron estar adorando y se negaron a hacerlo. Aquí es donde entienden que adorar es una necesidad. Versículo 5: si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Suenan extraños estos versos para nosotros, pero lo que pasa es que cuando uno está en tierra extraña es cuando más valora la propia. En el momento en que ellos pierden su identidad es donde más anhelan recuperar su nación. ¿Cómo olvidarse de la tierra que Dios les prometió? ¿Cómo olvidarse de la tierra que Dios les había dado como cumplimiento de esa promesa? Después de años del exilio, al fin la gente comprende que lo más valioso, que era su relación con Dios, su fe, su identidad, se ha perdido. Pero esta gente en estos versículos nos da un ejemplo que creo que todos deberíamos imitar, de amor por su nación. Se gozan en ella, la valoran, la anhelan, interceden por ella. Y yo me pregunto hoy, iglesia, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo con nuestro país? Si nosotros amáramos esta tierra, si le agradeciéramos a Dios por ella, si valoráramos todo lo que tiene, si nos dedicáramos a aportar a la solución de pequeños problemas que hay en nuestro entorno. ¿Qué pasaría si dejáramos las quejas? ¿Qué pasaría si hiciéramos la diferencia y no participáramos en polarización? ¿Cómo sería de distinto, verdad? Y hoy necesito hacerte una pregunta. ¿Cada cuánto estás orando por tu país? ¿Cada cuánto estás orando por esta tierra preciosa que Dios nos dio? No sé cuándo fue la última vez que intercediste por Colombia, pero yo te quiero pedir que en este momento te unas conmigo y levantemos un clamor y una intercesión a nuestro buen Dios por este país. Cierra tus ojos allí y acompáñame a orar. Señor, gracias por la tierra que nos diste. Gracias porque te plació que naciéramos en este lugar tan hermoso. Gracias por la diversidad que le diste a Colombia. Gracias por todos los recursos. Gracias, Señor, por la cultura que tenemos. Y te damos gracias porque tú sigues siendo el Señor, el Rey y el soberano de esta nación. Hoy intercedemos por Colombia, por cada una de sus necesidades. Pasamos tiempos turbulentos en política, en economía, en necesidades sociales, donde se necesita tu intervención, Dios. Clamamos por paz para este país, clamamos que acabe tanta polarización, clamamos que lleguen gobernantes que no tengan corazones dados a la corrupción y que cuiden cada centavo para invertirlo en lo que se debe invertir, en la gente que lo necesita, en hacer beneficios en nuestro país. Oramos por Colombia que está enferma, oramos por Colombia que está lejos de ti. Oramos, Señor, por esta situación de pandemia, por todos los que están enfermos, batallando contra el COVID, por los médicos que están allí luchando también. Oramos, Señor, para que nos des sabiduría y oramos para que despiertes en nuestro corazón un amor
especial por lo que nos has dado en Colombia, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si esta corta oración hiciera parte de nuestra rutina, de nuestro devocional, de nuestra disciplina espiritual? Nos doliera nuestra tierra y oráramos de manera más frecuente. Iglesia, lo dejo como reto para cada uno de ustedes. Continuemos en el estudio del Salmo, verso 7. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron Jerusalén. Destrúyanla, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. Oh Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Feliz será el que tome tus bebés y los estrelle contra las rocas. Espero que no le esté dando un infarto en su casa al leer estos versículos. No se asuste, este es un salmo imprecatorio. Y déjeme explicarle qué significa eso. Es un salmo que utiliza expresiones que le piden a Dios la justicia divina en esos casos donde han sido víctimas de injusticia o de opresión. Son expresiones que le piden a Dios que se vengue de los enemigos. Algunas personas pueden cuestionar y confundirse incluso con este tipo de salmos imprecatorios, pero no le tengamos miedo. No tenemos que encartarnos con este tipo de textos porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlos. Y para ayudarle en esa comprensión, déjeme ponerle un par de ejemplos. Si usted hubiera vivido en Bojayá, o si usted fuera la mamá o el papá de un joven que murió en un falso positivo, desde su dolor, ¿no sería lógico que de pronto usted dijera que se mueran todos los guerrilleros o todos los militares corruptos que han causado nuestra desgracia? Si usted fuera un niño violado por Garavito, sería lógico que de pronto dijera, ojalá que se muera, que Dios lo mande al infierno y que su nombre sea erradicado de la faz de la tierra. ¿Me va comprendiendo? ¿Acaso no se alegró o sintió un fresquito el día que dieron la noticia de que por fin el terror de Pablo Escobar había terminado porque por fin había muerto? O cuando falleció Chávez, como un respiro, pensando que nuestra hermana tierra de Venezuela tendría un cambio. ¿No se alegró cuando vio los titulares de las noticias cuando condenaron al violador y al asesino de Juliana Zamboni? Esas son imprecaciones. Pedirle a Dios que acabe con los malvados, que borre su descendencia de la tierra y que no haya más gente como ellos que vayan procurando el mal. Sabemos claramente que la Escritura es clara y nos da la orden de perdonar, de amar al enemigo, de orar por él, incluso de poner la otra mejilla, de bendecir a aquellos que nos maldicen. Y debemos seguirlo haciendo. Sin embargo, todos en algún momento hemos sacado expresiones en medio de nuestro dolor pidiéndole a Dios que haga justicia. Que pague, que se pudra en una cárcel, que le den pena de muerte, ojalá le dé una enfermedad bien horrible y se muera. Clamores en donde esperamos que el Señor haga justicia en aquellas personas malvadas que han arrasado con personas inocentes y que han atentado contra los hijos de Dios, ocasionando males inmensos. En este caso, los babilonios habían violado a las mujeres, habían expropiado la tierra, también habían dejado morir de hambre a los ancianos y se los habían llevado cautivos. Eso nos ayuda a entender un poquito por qué esas expresiones tan fuertes. Y eso es precisamente lo que más me encanta de este salmo, que valida la emoción, que valida la realidad, que valida el sufrimiento, que le da espacio para que podamos expresar nuestro sentir. Ojo, no me vaya a malinterpretar, no para tomar venganza por mano propia, sino para acudir al Señor diciéndole, encárgate tú de estos enemigos. Un salmo como estos nos sirve como ejemplo para enfrentar esta realidad turbulenta de un país como el nuestro que está plagado de violencia.
No es una invitación a callar o a reprimir la ira que se deriva de la injusticia que vemos día a día. Tampoco para darle rienda suelta a la venganza, sino para poder decirle a Dios: encárgate tú de todos los malvados que hacen daño. Como una reflexión final, le invito a que piense que estas temporadas de exilio, como la que vemos en este salmo, hacen que finalmente tengamos que doblar nuestras rodillas ante el Señor. Hacen que finalmente nuestro corazón se incline y vuelva a reconocer a Dios. Nos lleva a recordar todo lo bueno que Dios es y lo que hace por nosotros. Los momentos de exilio y de crisis hacen que la fe vuelva a ser nuestra identidad y nos llena de esperanza. Igual que hoy, también pasamos un tiempo difícil y Dios sigue usando todo esto que está sucediendo como una oportunidad para reavivar nuestra fe, para afianzar nuestras creencias, porque toda pérdida sacude la estabilidad, pero Dios nos enseña cómo resistir, así como le enseñó a este pueblo exiliado en Babilonia. Antes de terminar, quiero preguntarte: ¿qué te dejó este salmo hoy? ¿Qué habló el Señor a tu corazón? ¿A qué te está retando? ¿Necesitas hoy expresar el lamento por algo que te duele? ¿O tal vez necesitas recordar la bondad de Dios para poder mantenerte en pie en medio de estas circunstancias difíciles que hoy vivimos? ¿Necesitas acaso que tu fe vuelva a ser tu identidad? ¿O necesitas buscar un espacio a solas con el Señor para volver a adorarle sin reservas? ¿O te llama el Señor a interceder por tu país? Qué montón de cosas nos enseña este salmo. Y no quiero que se quede como una predicación más, sino que puedas escoger algo puntual que Dios haya hablado a tu corazón para obedecer y que lo puedas poner en práctica. Terminemos entonces orando. Señor, gracias por hablarnos de tantas cosas en este salmo y gracias por recordarnos que estás cerca. Gracias por recordarnos que no podemos ser indiferentes con nuestro país y la realidad que vive. Gracias, Señor, por abrir los brazos y recibirnos aún cuando llegamos con quejas, con lamentos y necesitamos expresar nuestro dolor. Bendito sea, Señor. Ten misericordia de nosotros, de nuestras familias y de nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, gracias por permanecer, gracias por estar una semana más conectados. Sabemos que estamos todos cansados, hartos de las pantallas y de las conexiones, pero es el único método que tenemos y agradezcamos a Dios que tenemos esa oportunidad de reunirnos, así sea de una manera virtual. Quiero pedirle que esta semana esté orando y se sume a las peticiones que tenemos en la iglesia por algunas personas enfermas de COVID dentro de nuestra iglesia, por aquellos que están sin empleo o pasando dificultades económicas. Ore por ellos, interceda por ellos, por las familias que están teniendo problemas en convivencia, por los matrimonios que están atravesando crisis, y oremos por la salud de nuestra tierra. Oremos por la salud de todos los enfermos, por los cuerpos médicos que están ahí dando la batalla, y también oremos para que pronto podamos tener vía libre, luz verde para reabrir la iglesia. Anhelo el momento en que podamos llegar de nuevo a nuestra iglesia y abrazarnos. Ayúdenos también a orar, porque en este momento tenemos un problema con la luz de la iglesia, por eso se han dado cuenta que hemos estado grabando desde otros lugares. Ayúdenos a orar para que esto se pueda resolver prontamente. También quiero darle gracias a cada uno de ustedes que fielmente cada semana están dando sus diezmos y sus ofrendas. Recuerden que entre todos sostenemos la obra del Señor, y gracias por cada corazón generoso que pone dentro de su presupuesto el ofrendar y el diezmar semanalmente. Me despido de ustedes, iglesia, con 2 de Pedro 3:18, que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.
Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió, Su sangre nos redimió. y su espíritu dio Y su espíritu dio para darnos poder, para darnos poder y ser testigos de Él. y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió a ti y a mí, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, No nos podemos callar. no, no. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.